Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Übergabe. Mi nombre es Cristian, la mayoría de ustedes ya me conocen y me alegra que hoy podamos grabar otro episodio interesante. Francis se disculpa, está un poco enferma. Yo también estoy un poco indispuesto, pero creo que podré llevar bien el programa. Hoy queremos abordar un tema muy interesante. Ya hemos hablado en varias ocasiones sobre las personas que vienen del extranjero. La última vez lo hicimos en el episodio 151 con Deborah Aust, que hoy vuelve a estar con nosotros. Nos hemos dado cuenta de que este tema tiene un segundo nivel, que es muy importante, sobre todo en la práctica. Deborah nos explicará de qué se trata en los próximos minutos. Pero antes de empezar, me gustaría dar la bienvenida a Deborah. Hola, Deborah. Hola, Cristian. Me alegro de estar aquí de nuevo. Sí, muchas gracias por volver a plantearnos este tema, porque la verdad es que no nos habíamos dado cuenta. Quizás podrías darnos una pequeña indicación sobre qué se trata hoy. Hoy vamos a intentar analizar la perspectiva de los profesionales de enfermería internacionales y sus expectativas. Es decir, nos vamos a centrar en un tema concreto que espera a alguien que viene a Alemania para trabajar en el sector de la asistencia y qué retos y posibilidades encuentra. Exacto, porque quiero adelantar un poco que las expectativas y lo que uno se encuentra aquí difieren bastante, al menos en algunos casos, y para ponerlo de manifiesto y sensibilizar un poco al respecto, queremos renomar hoy el tema. Pero quien no haya tenido tiempo o ganas de volver a escuchar el episodio 151 y conocer a Deborah, ahora tiene la oportunidad de hacerlo. Deborah, ¿quién eres y a qué te dedicas? Dirijo el Centro de Asesoramiento de Berlín para profesionales con títulos extranjeros en enfermería. Se llama BPFAP para abreviar, y la BFAP apoya a todo el personal de enfermería, tanto en Berlín como a los profesionales de enfermería que desean venir a Berlín y a sus instituciones empleadoras durante todo el proceso. Se trata, por tanto, de un proceso de reconocimiento, de inmigración, pero también de integración. Desde el año pasado hemos realizado numerosas consultas, estamos avanzando bien y hemos traído 1 o 2 testimonios de estas consultas que muestran un poco dónde reside el reto en este ámbito. Exacto. Hoy queremos empezar de nuevo con algunos testimonios para enriquecer un poco el debate. Estos testimonios son, por así decirlo, de profesionales de enfermería de diferentes países y los transmitimos tal cual. No los hemos obtenido de las propias personas para garantizar la protección de datos. Deborah, tú nos has traído el primer testimonio. Exacto, se trata de una enfermera de Filipinas que nos ha contado lo siguiente. No siempre son cosas importantes, a menudo son solo miradas o la forma en que me hablan. Despacio con excesiva claridad, como si no pudiera entender o incluso como si fuera tonta. A veces me preguntan si tengo la formación adecuada. Eso te afecta, aunque no se diga en voz alta. Eso es más o menos lo que quiero decir, que las expectativas difieren un poco. Tenemos un poco dentro de nosotros la idea de que estas personas, solo porque hablan otro idioma, son realmente consideradas estúpidas o que hay que ser muy cautelosos con ellas, ¿no? Y este tema lo vamos a profundizar en los próximos minutos, pero hay otro tema que también es importante y es la falta de reconocimiento. Otra enfermera de Brasil también ha dicho algo al respecto. Exacto. Ella quería expresarme lo importante que es la carrera profesional para los enfermeros brasileños y también para otros. Dice, una vez solicité una formación continua, pero la plaza se la dieron a mi compañera alemana. Tuve la sensación de que quizá fue por mi nivel de alemán, aunque tengo la misma cualificación que ella, fue muy decepcionante para mí. Bueno, creo que es algo que se ve a menudo cuando se profundiza un poco más en este ámbito, y eso tiene que ver, por supuesto, con la discriminación, quizá incluso con el racismo, ¿no? Pero también es evidentemente un enorme obstáculo para una integración satisfactoria, especialmente en lo que respecta al sistema sanitario y al mundo laboral, pero también en la misma medida a nuestra sociedad. Y eso me parece muy revelador de muchos aspectos que estamos debatiendo. Otra enfermera también de Brasil expresó aún más emociones. Exacto, eso coincide con muchos comentarios. Hemos elegido a alguien también de Brasil, pero este comentario coincide con el de muchos otros profesionales de la enfermería porque es un reto realmente general para alguien que llega a Alemania o a Berlín. Ella dice que al principio se recibe mucho apoyo para poder llegar
Alemania. Pero una vez aquí te sientes completamente abandonada. Sí, los retos sobre el terreno son enormes y hay momentos en los que te sientes completamente abrumada. Ya lo comentamos un poco en la primera parte del podcast, en el episodio 151. Por ejemplo, mencionaste que estas personas están, por así decirlo, en el trabajo y también tienen contactos sociales. Pero cuando salen del trabajo, a menudo se sienten solas y aisladas. Creo que esto se refleja un poco aquí también. Por supuesto, exactamente. Aquí también está la sobrecarga de tener que manejar tantos retos al mismo tiempo. En concreto, eso es lo que dijo una profesional mexicana, especialmente cuando la familia está lejos y uno está emocionalmente vinculado a ella, o incluso cuando se ha venido con hijos y hay que compaginar la familia y los hijos con el trabajo. Creo que muchos profesionales de enfermería en Alemania también saben que la conciliación de la vida laboral y familiar es un reto al que hay que enfrentarse. Ahora surge la pregunta más urgente: ¿qué tiene que ver todo esto con la BEFAP? ¿En qué medida desempeña la BEFAP un papel tan importante en este contexto? Sobre todo a partir de la última cita, donde se puede prestar apoyo. Es cierto que los profesionales de la enfermería que vienen de otros países reciben más apoyo en todo el proceso de inmigración, desde la obtención del visado hasta su llegada aquí. Y luego depende mucho, por supuesto, del tamaño del centro en el que se les acoge y del apoyo que se les sigue prestando. En regla general, todos tienen que pasar por el proceso de homologación, es decir, el título extranjero tiene que ser reconocido aquí en Berlín y eso requiere mucho apoyo y ayuda, y es lógico que tantos profesionales se vean desbordados con los trámites y el papeleo que hay que hacer. Y luego, por supuesto, hay que seguir adelante. Tienen que familiarizarse con la institución y ahí también les ayuda la BEFAP aclarando y mostrando dónde hay posibilidades de apoyo. Por ejemplo, hay un sistema de apadrinamiento. El idioma es siempre un tema muy, muy, muy importante. Desde la BEFAP ayudamos a las instituciones empleadoras a encontrar cursos de idiomas adecuados, ya sea in situ o en línea, aunque hemos recibido comentarios de que los cursos en línea no son tan populares entre los profesionales de enfermería internacionales. Prefieren algo in situ porque así pueden volver a establecer contactos. En los cursos de idiomas se puede conocer a gente y quizá también discutir problemas comunes. Otras cuestiones que tratamos en el Centro de Asesoramiento de Berlín son la gestión de la integración, que es un tema muy importante, es decir, cómo consiguen las instituciones establecer una buena gestión de la integración, la formación en competencia intercultural, que probablemente abordaremos más adelante y que es un tema muy importante. Y luego están las cuestiones técnicas relacionadas con la estancia, la reunificación familiar, las oficinas públicas, la cuenta bancaria, la vivienda en Berlín, un problema muy grave. Exacto, intentamos ayudar en todos estos ámbitos y al mismo tiempo sensibilizar a las instituciones. Al principio hemos escuchado algunos comentarios que también se refieren al idioma, pero vosotros os centráis en Berlín. Y me pregunto, ¿cuál es la situación actual del personal de enfermería internacional en Berlín? Porque en Berlín es totalmente normal que todo sea muy multicultural y en realidad forma parte del panorama habitual, por lo que no debería haber ningún problema, ¿no? Yo diría que cuanto más grande, más difícil. La primera gran situación que tenemos en Berlín es precisamente que uno se pierde en una gran ciudad. Y en la consulta nos encontramos una y otra vez con la petición de profesionales de enfermería que ya están en Berlín y que buscan un empleador en parte para completar su reconocimiento, ¿no? O que ya lo han completado, pero no estaban contentos, o que han venido a Berlín con su pareja y ahora, después de años, piensan que estaría bien volver a trabajar en su profesión, y ahí nos damos cuenta de que muchas instituciones se centran más en la contratación internacional en lugar de aprovechar este potencial y ver qué hay realmente en Berlín, con quién se podría colaborar bien o qué personal hay disponible. La gran ventaja de los residentes en Berlín es que no tienen el problema de la vivienda, ya que en su mayoría ya tienen un lugar donde vivir y también han superado una cierta fase de integración. El idioma siempre es un reto, pero en este caso podemos decir que intentamos mejorar el emparejamiento. Por el momento lo hacemos más o menos a mano, sabemos qué empresas están buscando y cuando llegan trabajadores cualificados intentamos colocarlos. Pero estaría bien que las instituciones se centraran también en el potencial que hay en Berlín, que ya tiene muchas ventajas. El segundo reto que existe en Berlín, pero probablemente en todo el país, es el reconocimiento. Por un lado, el reconocimiento formal, es
decir, ¿cómo consigo de la GESO la confirmación de que tengo la licencia profesional para trabajar? Repite brevemente, ¿qué es la GESO? La GESO es la Oficina Regional de Salud y Asuntos Sociales. Es la institución y la oficina que se encarga en Berlín de reconocer a los cuidadores y profesionales médicos y de expedirles la licencia profesional basándose en los documentos. Exacto. Por un lado está lo formal, que en realidad funciona bien, es decir, si se tienen todos los documentos, pero junto con este reconocimiento está, por supuesto, lo que yo llamaría el reconocimiento social o del equipo. Llego a un equipo y muchos compañeros o compañeras no saben lo que he hecho en mi país de origen. Tengo una licenciatura, soy académica, soy académico o solo tengo una formación profesional, todavía no estoy reconocida. Eso significa que trabajo más bien como auxiliar de enfermería o asistente de enfermería y mi nivel de alemán no es muy alto. Entonces, a menudo se producen comentarios como los que hemos escuchado al principio, en los que se equipara el nivel de alemán con el nivel de capacidad. Es muy frustrante que de repente te digan que no sabes nada cuando en realidad es que no sabes expresarte bien en alemán. Si tuviera que explicarles en finlandés o chino lo que sé hacer, probablemente también estaría muy nerviosa y no sabría cómo hacerlo, aunque supiera algunas palabras en finlandés o chino. Así que desde ese punto de vista es un reto realmente grande que requiere mucha empatía y comprensión por ambas partes. Y eso es precisamente en lo que intentamos trabajar. Otro punto que mencionan muchos profesionales, porque está relacionado con la motivación para venir a Alemania, son las perspectivas profesionales. Muchos profesionales dicen que se vienen a Alemania porque quieren una vida mejor para sus hijos, porque quieren un buen trabajo, una buena carrera profesional. Y claro, el dinero es importante, ¿no? Es lógico. Y ahí es donde a menudo falta una trayectoria profesional visible. Da igual si trabajo en un centro grande o pequeño. A veces es difícil para los cuidadores ver hacia dónde pueden aspirar. ¿Voy a seguir siendo auxiliar de enfermería para siempre o hay alguna posibilidad de carrera profesional? Podría llegar a ser instructora de práctica o instructor de práctica, o tal vez incluso jefa de enfermería, lo que sea, es decir, una trayectoria profesional más clara. Y luego, el último tema o el último punto que nos preocupa, diría yo, son, por supuesto, los estereotipos y los prejuicios. Ya lo has mencionado antes. Muchos profesionales de enfermería no se sienten comprendidos. Por un lado, esto se debe al desconocimiento de la formación y por otro lado de la historia cultural y comunicativa de las personas. Cada país y cada cultura se comunica de forma diferente y también educa de forma diferente. Y, por supuesto, si el equipo que acoge aquí no tiene mucho conocimiento sobre cómo se hace en el otro país de origen, entonces se complica. Entonces surgen malentendidos y cosas por el estilo. Pero también hay que decir, y esto no lo sabía, no era del todo consciente de ello, que el personal de enfermería que llega también proviene de equipos muy homogéneos. Es decir, si soy una enfermera mexicana, vivo o trabajo principalmente en México en un equipo de enfermería muy homogéneo y vengo aquí y pienso naturalmente, porque nadie me lo dice, que los equipos aquí son totalmente alemanes y que yo entro ahí como una enfermera mexicana. Pero no soy consciente de que además de mí, que soy de México, también puede haber brasileños, filipinos, ucranianos, albaneses y quién sabe qué más en el equipo. Y por lo tanto, es una mezcla alegre con la que quizá yo nunca habría contado y con la que tampoco he aprendido a lidiar. Por supuesto, esta estructura de equipo internacional también debe aprenderse por parte del personal de enfermería internacional. Así que todavía queda mucho por hacer en este sentido. Así que todavía hay mucho en movimiento. Por lo que dices, parece que el idioma es muy importante, es decir, es muy importante tener un buen curso de idiomas, ¿no? Al menos eso es lo que entiendo. Exacto, sin duda. Sin el idioma no se puede trabajar. Todo el personal de enfermería internacional que viene a trabajar con nosotros debe tener el nivel B1 y para obtener el reconocimiento, es decir, la licencia para ejercer, se necesita el nivel B2. El nivel B2 es ya un muy buen nivel de alemán. Por supuesto, sigue siendo importante si se trata de alemán específico para enfermería o si se trata de parada de autobús, coliflor y otras cosas. Y es bueno que en Berlín tengamos el examen de lengua alemana para enfermeros. Esto significa que se centra en el lenguaje específico de la enfermería y no en el lenguaje general que se evalúa, por ejemplo, en el Goethe-Test o similares. Es estupendo que podamos ofrecerlo en Berlín. Una pregunta un poco crítica. ¿Observas que hay problemas en relación con el origen? Por ejemplo, que los profesionales de la enfermería mexicanos tienen menos problemas
y quizás se enfrentan a menos prejuicios que, por ejemplo, las personas de Filipinas, la India o similares? No, yo no me basaría en una cultura concreta ni en regiones concretas, definitivamente no. A menudo tiene que ver con el desconocimiento del origen, es decir, del equipo que hay allí. Y aquí también el equipo que está allí nunca es solo alemán o solo de origen alemán o solo con el alemán como lengua materna, sino que es un equipo diverso hasta cierto punto, como has dicho, en Berlín es multicultural y así. Esto significa que los equipos están un poco mezclados y lógicamente, muchos no saben cómo se presta la asistencia en Filipinas o cómo se presta en Albania y eso conduce a grandes malentendidos y expectativas, por supuesto. Así que cuando un equipo está sobrecargado porque hay poca gente, demasiado trabajo, etcétera, y luego llega alguien nuevo y el equipo espera porque no se ha comunicado bien antes, porque no había habido una buena formación, etcétera, espera apoyo y una rápida incorporación para que finalmente disminuya la sobrecarga. Y entonces llega alguien que aún no sabe muy bien alemán y entonces se dice, sí, pero no has aprendido eso, no sabes hacerlo, entonces, ¿para qué te hemos contratado? En lugar de aclarar eso de antemano, sobre todo en las empresas de selección de personal, aclarar de antemano quién viene, qué experiencia tiene y qué quiere. Sí lo preguntaba porque me lo puedo imaginar, porque lo observo claramente en mí mismo, que me siento más incómodo cuando se trata de la cuestión de la competencia, que si se trata de una persona de un país occidental, por ejemplo, le atribuiría más competencia que a una persona de un país con el que estoy menos familiarizado. No tiene nada que ver con que sean países occidentales u orientales o similares, sino que siempre pienso que, como tú dices, tiene que ver con el desconocimiento total de cómo es, por ejemplo, la educación en Albania, porque no estamos familiarizados con ese sistema. Siempre pensamos que en Estados Unidos, en Suecia y de alguna manera también en los Países Bajos, el mundo es perfecto. Es decir, si alguien viene de esos países, quizá incluso sentiría una especie de humildad. Oh, ahora viene aquí esta persona de Estados Unidos y no tiene ni idea, me está dando lecciones o algo así. Pero por supuesto, no es así. Pero al mismo tiempo, no sé nada sobre Albania o la India y por eso tengo esos prejuicios de que quizás sean países más pobres y que allí no puede ser mejor y que por eso aquí no saben hacer nada y por eso todos quieren venir aquí. ¿Sabes a qué me refiero? Exacto, totalmente. Pero creo que si ahora viene alguien de la India y te explica en un alemán más o menos bueno lo que hay que hacer en esta situación de cuidados, vale. Quizás al principio habría sorpresa, no me lo esperaba, pero rápidamente se convertiría en, genial, vale, esta persona puede explicarme lo que tiene que hacer y es correcto y está bien, etcétera, porque quizás ha estudiado 3 años en la universidad, ha estudiado enfermería y creo que el idioma influye mucho en eso, es decir, cómo de bien me expreso, cómo de bien conozco los términos técnicos y ahí surge, por supuesto, un segundo reto aún mayor, cómo de bien entiende la persona que llega a nuestro sistema de cuidados, nuestro día a día en el ámbito asistencial. Y el día a día en el ámbito asistencial es diferente, por supuesto, en cada centro. Estamos hablando de cuidados de larga duración, de cuidados intensivos, de qué tipo de cuidados estamos hablando. Son perfiles laborales muy diferentes. Y si yo vengo de la India, he estudiado cuidados intensivos y tal vez también tengo experiencia en ese ámbito y luego me contratan aquí para cuidados de larga duración, es lógico que no se cumplan las expectativas que yo tenía como enfermera india. Y por otro lado, yo también decepciono porque el apoyo que recibo es de cuidados de larga duración. Bueno, yo tengo capacidades y habilidades que no encajan en absoluto con lo que tendría que hacer al final. Ahora voy a volver sobre eso. Tengo una pequeña idea de si no sería útil informar a las personas que trabajan aquí en el sector asistencial, es decir, a las que hablan alemán, sobre los países de donde se recluta a estas personas o de dónde son las personas que trabajan allí y también informarles sobre las condiciones que hay allí. Por ejemplo, en el sector de enfermería, cómo es la formación allí, simplemente para tender puentes y quizá también para comprender que no siempre se es superior o está por delante de estas personas, de modo que se puedan eliminar los prejuicios y se sepa, por ejemplo, que alguien ha estudiado un año más y tiene una licenciatura, etcétera. Por supuesto, sí, exactamente. Esto es lo que a menudo resumimos en la gestión de la integración o en la formación continua para la competencia intercultural. Esto no solo incluye entender cómo se comunica y se comporta alguien de otro contexto cultural, sino también cómo es el sistema educativo en Albania o el sistema de formación en cuidados en Perú. ¿Y qué significa eso? ¿En qué se parecen a nosotros o incluso coinciden? ¿En qué son más fuertes o qué hacen con más intensidad? Y quizás también, sí,
dónde están las lagunas y abordarlas de forma clara y abierta en lugar de decir siempre, bueno, quizá falte algo. Sí, para reconocer que a nosotros también nos falta mucho, pero que simplemente es diferente y que el idioma no sea el factor decisivo y que no se diga que si no puedes expresarte correctamente, entonces no vales o no tienes experiencia, sino que realmente se base en el conocimiento, no en suposiciones. Por supuesto, y hay que mejorar mucho tanto en el ámbito intercultural como en la comprensión de dónde viene la gente y qué trayectoria profesional tiene. Y creo que eso disipará muchas expectativas y frustraciones. Pero al revés probablemente sea igual. Por ejemplo, puedo contar una historia. Teníamos la admisión a la enfermería de práctica avanzada y había una persona que primero estudió en Alemania y luego se fue a Inglaterra. Y en Inglaterra se puede hacer mucho más que aquí en Alemania. Y esa persona dijo: bueno, a mí me pareció un poco raro que de repente me dejaran recetar medicamentos, ahora tengo la responsabilidad y puede pasar algo. Eso también tiene mucho que ver con la presión y en otros países es completamente normal. Esto significa que nosotros, tal y como trabajamos aquí, no podríamos trabajar de la noche a la mañana en otro sistema y entonces se podría decirme: lo siento, si ya no te atreves a recetar medicamentos es que te faltan competencias. Por supuesto, claro. El problema es que la situación no es así. No es así. Es difícil decirle a alguien: imagina que te vas ahora a Brasil y eres enfermero. Esa persona te respondería: no, no soy enfermero, no quiero serlo, no lo voy a hacer. Y desde ese punto de vista, esa reflexión, lo que dices es cierto, pero no ayuda a generar más comprensión. Lo que veo como un gran problema es que muchos profesionales de enfermería internacionales no reciben información clara sobre dónde van a trabajar. Como he dicho antes, hay diferentes profesiones de enfermería o diferentes unidades en los centros donde se puede trabajar y eso no se les comunica o se les comunica muy, muy mal. ¿Cómo es posible que profesionales de enfermería extranjeros con formación en cuidados intensivos acaben trabajando en cuidados de larga duración? Por motivos de eficiencia, muchas empresas de selección de personal y proveedores de servicios han empezado a crear lo que se conoce como pooling. Esto significa que se establecen en un país, tomemos como ejemplo la India, y tienen un programa, buscan entre la población personal de enfermería acreditado y les preguntan si están interesados en trabajar en Alemania o en Berlín. Las personas que dicen que sí, que lo harán, se inscriben en el curso B1. Aprenden alemán hasta el nivel B1 y pasan a formar parte de una bolsa de trabajo. Y luego, por supuesto, en Alemania, en Berlín, se contacta con centros que dicen: tenemos personal de enfermería indio con nivel B1. ¿Estáis interesados? Y los centros dicen que puede ser un centro de larga estancia, pero también puede ser un hospital o una clínica, puede ser diferente. Y luego en esta bolsa se busca: vale, te contratamos, preséntate a la empresa XY, etcétera. Pero se pregunta muy poco qué quiere el propio cuidador indio. ¿Quiere seguir trabajando en la unidad de cuidados intensivos? ¿Quiere decir que no, que en realidad no le gusta, que solo lo hizo porque tenía una licenciatura, pero que en realidad quiere trabajar con personas mayores o lo que sea? Eso no se pregunta. ¿Por qué no? Y eso significa que simplemente te asignan porque sería demasiado complicado. Sería un emparejamiento demasiado intenso y, por lo tanto, demasiado caro. Eso significaría que habría que esperar a que una institución de cuidados a largo plazo en Berlín dijera que necesita 3 cuidadores indios, por ejemplo, o personal de enfermería. Entonces, habría que ponerse manos a la obra, probablemente organizar a entre 5 y 7 personas y ponerlas a todas al nivel B1. Luego, habría que ver si encajan, porque no todas las personas encajan en todas las instituciones. Lo sabemos por las entrevistas de trabajo. No todas las personas que se presentan y tienen la cualificación encajan en el equipo. Así que, por supuesto, hay otra selección, por así decirlo. Y una vez seleccionados los 3, se iniciaría el proceso de inmigración, pero eso sería una variante de selección minuciosa que hoy en día ya nadie hace a gran escala. Es decir, los profesionales de enfermería de la India no saben si van a ir a Baviera, a Berlín o a cualquier otro sitio. No saben si van a trabajar en cuidados de largo plazo o en la unidad de cuidado intensivo. Todos desean ir a un hospital porque es lo que conocen y allí ven también las posibilidades de carrera. En un hospital, en una gran empresa, es lógico que haya más posibilidades de ascenso y de carrera y quizá también la oportunidad de encontrar personas afines que se encuentren en la misma situación que en un pequeño centro de cuidados de largo plazo. Y eso es una cosa. Y la otra es que tampoco lo entienden.
En la India, los cuidados básicos y los cuidados a personas mayores suelen correr a cargo de la familia en hogares multigeneracionales. Se vive en familia con los padres, a veces con los abuelos y las tías. Es decir, la familia se encarga de los cuidados, los presta ella misma. Aquí es muy diferente. Es decir, la idea de que alguien, porque ha elegido la enfermería como la profesión de sus sueños, piense al mismo tiempo que cuidar a personas mayores es, por supuesto, una gran diferencia si no se conoce el concepto. Y eso no se transmite y las expectativas son totalmente diferentes. Ahora que lo dices, creo que en realidad debería ser así. En primer lugar, es totalmente injusto para las personas que vienen aquí. En primer lugar, es una cosa y en segundo lugar, hace que, bueno, no lo sepan, es una caja negra, pero hace que sean discriminados, que se enfrenten a prejuicios, etcétera. Y eso, por supuesto, también les afecta un poco en su autoestima o en sus ganas de ir a trabajar, etcétera. Y, por supuesto, también en su interés por seguir en esta profesión o por quedarse en Alemania. Así que tal vez regresen o decidan cambiar de profesión de alguna manera. Esto significa que probablemente se podría reducir un poco la tasa de fluctuación si se prestara más atención a cómo quieren trabajar estas personas. En realidad, eso tendría mucho sentido. Lógico, exacto, totalmente. Si nos fijamos en las cifras, en cuántas personas renuncian internamente, cuántas están deprimidas y cuántas tienen nostalgia y dicen que no se imaginaban esto, que no lo entienden, a eso se suma todo el lío de que necesitan reconocimiento, que tienen que darse de alta en las oficinas públicas, necesito una cuenta bancaria, tengo que aprender el idioma, etcétera. No lo sabía y no es lo que quiero. Se podría evitar mucha frustración de antemano si se hiciera esta encuesta de expectativas. Y de nuevo, dejar claro a muchas instituciones que tienen que mirar aún más y con mayor transparencia a quién reclutan y no dejarlo en manos de cualquier empresa de selección de personal que en nuestro país no están estandarizadas, sino pensar que ya lo harán de alguna manera. Pero eso no sucede. Sí, vale. Acabas de decir cuidados básicos. Eso también tienen que aprenderlo allí. Probablemente se encargan de las tareas de cuidado en la familia. Y aquí en Alemania lo tenemos separado, la asistencia básica y la asistencia terapéutica, es decir, las tareas de asistencia básica como el aseo personal o similares. Y por otro lado, la asistencia terapéutica, es decir, las tareas de enfermería propiamente dichas, que son prescritas por el médico porque se pagan con fondos diferentes, por así decirlo. Hay que entender que, en principio, hay diferentes aspectos en la asistencia. Exacto, totalmente. Y eso influye mucho, como has dicho antes, en el ego o en la autoestima. Y por supuesto lo hace cuando en un país los cuidados básicos, es decir, la higiene corporal, el aseo, etcétera, recaen en la familia y en realidad el personal de enfermería está por encima, es decir, es más respetado porque no realiza esas tareas, sino que está más formado y mejor capacitado para realizar otras funciones que, por ejemplo, una familia no puede realizar. Y luego aquí, con todo lo que conlleva las medidas de integración que tiene que hacer, de todos modos, se reducen a decirle, sí, durante el proceso de reconocimiento, lamentablemente solo puedes hacer eso o casi eso. Entonces, naturalmente, ella recuerda esa idea interna de los niveles que tiene en casa y piensa, sí, vale, pero ahora me han degradado a miembro de la familia y tengo que esperar un año a que me reconozcan para poder hacer eso. Así que hay obstáculos importantes que superar. Sí, aunque por supuesto hay que aprender que tiene sentido realizar también tareas de cuidados básicos como profesional de enfermería, porque estas van acompañadas de otras actividades. Por ejemplo, yo me comunico con los pacientes o con las personas que necesitan cuidados. Tengo la oportunidad de aprender más, por ejemplo, sobre biografía y cosas similares, pero también tengo la oportunidad de observar la piel en el marco de las tareas de cuidados básicos. Hay muchos casos, así que tiene sentido hacerlo. Eso no significa que estés menos cualificado, pero hay que entenderlo y creo que es una clave importante y que probablemente se pierda después dependiendo de quién imparta la formación o quién lo enseñe. Por lo tanto, en este campo es importante la importancia que se le da a las actividades de cuidados básicos, es decir, a los servicios del SGB 11, por así decirlo. Exacto. Y ahí vuelve a entrar en juego el idioma, naturalmente. Tienes toda la razón cuando dices que conozco mucho mejor a un paciente o a una persona mayor cuando puedo hablar con ella mientras le presto cuidados básicos. Pero eso también hay que aprenderlo. No es algo que se tenga desde el primer día, claro.
Eso me lleva un poco a la cuestión de la responsabilidad, de qué responsabilidad tiene una agencia de colocación o incluso el empleador o la institución que contrata para garantizar de alguna manera que se cumplan estas expectativas. No se puede simplemente traer a gente de cualquier sitio, lanzarla al agua y decirles, ya está, empieza. Sí, como ya he dicho, en Alemania no tenemos ninguna norma en materia de contratación. No hay ninguna norma que deban seguir, salvo el sello de calidad Verantwortung Pflege, o es decir, contratación justa en el sector asistencial, que sí existe. Y ahí es donde yo recomendaría, el enlace lo pondremos en las notas del programa para todas las instituciones que estén interesadas. Recomendaría claramente a todas las instituciones que solo trabajen con instituciones que cuenten con el sello de calidad en la contratación, porque estas deben cumplir unos requisitos mínimos para obtener dicho sello. Eso por un lado. Por otro lado, es como en cualquier otro ámbito de la gestión de personal. Bueno, la gestión de personal tiene que ver con personas. Eso significa que tengo que empezar a verlo, como ya has dicho en la conversación previa, no como un especialista, sino que tengo que empezar a verlo como una persona. Llega alguien al equipo y tengo que saber quién es. Tengo que conocer las condiciones en las que trabaja la agencia de contratación y, por supuesto, presentar claramente un portfolio que describa, por ejemplo, en qué consiste el trabajo que se realiza en nuestra empresa. Hoy en día, con la tecnología, se pueden hacer muchas cosas. Además de una simple descripción del trabajo diario, también se podría decir que hacemos un recorrido, llevamos un iPad, recorremos las instalaciones o grabamos un video y lo publicamos en la página web para garantizar una comunicación transparente. Y decir, vale, si trabajas con nosotros, esto es lo que te espera. Así son las habitaciones, así es el equipo, así es tu día a día, así es como lo documentamos. En mi opinión, las instituciones de Berlín aún no han ido lo suficientemente lejos en este sentido. Deben ser mucho más transparentes y dar muchos más ejemplos. Hoy en día, con Instagram, TikTok y demás, ya no es difícil decir, vale, así somos nosotros, aquí tenéis un pequeño video de nuestro día a día en el trabajo. Influencers en diferentes instituciones. Hay montones de influencers que muestran muy bien cómo es el mundo laboral en los cuidados de larga duración frente a los cuidados hospitalarios, etc. Así que aquí la responsabilidad recae realmente en las instituciones empleadoras que deben hacer más transparente su lado y no limitarse a decir que la agencia de contratación ha mostrado una presentación en PowerPoint a los profesionales que saben dónde van a trabajar. Abogas más bien por abordar el tema de forma profesional y respetuosa, utilizando nuevos medios de comunicación y al mismo tiempo ofreciendo una visión de las respectivas instituciones y del mundo laboral. Exacto, exacto. Bueno, creo que con información, porque estamos hablando principalmente de profesionales de enfermería más jóvenes, es decir, de entre 25 y 35 años. Esto significa que las redes sociales ya no son una novedad para ellos y que las utilizan, saben lo que son los seguidores, etc. Esto significa que se puede presentar la información de forma muy transparente y transmitirla sin tener que leer un documento rígido y aburrido. Y creo que eso tiene muy buena acogida. Y si después el profesional de enfermería sigue diciendo, pero entendido de otra manera, vale, sí que hay, es así. Cuando era pequeña yo también quería ser médica y nunca pensé que tendría que estudiar 8 años para ello. Admito que la imagen que tenemos en la cabeza no siempre corresponde a la realidad, pero tenemos que esforzarnos mucho más por mostrarlo abiertamente. Aunque también hay que decir que, por ejemplo, un enfermero en Alemania con formación y estudios de máster también ha completado 8 años de estudios. Así que no significa que esté menos cualificado, hay que tenerlo claro. Yo también creo que hay que defender a quienes tienen experiencia laboral. En parte, sí, alguien que acaba de terminar la licenciatura frente a alguien que tiene mucha experiencia. Pero creo que también tenemos que alejarnos de la idea de que tenemos que compararnos. ¿Quién tiene cuántos años de experiencia? ¿Quién tiene qué licenciatura? Si soy académico o tengo formación profesional, al final no importa, porque en un equipo lo importante es que todos podamos aprovechar perfectamente nuestras competencias. En realidad se necesita todo y eso nos aleja de la competencia y nos acerca a tomar lo que tú ofreces y convertirlo en algo bueno. Y eso es lo que he hecho en falta, aunque todavía estamos un poco lejos de las expectativas, pero has mencionado el aprecio y eso es lo que he hecho más en falta en muchas instituciones, que los directivos, es decir, el nivel directivo, digan mucho más. Quiero saber qué habilidades tienes. No, ahora bien, dejando de lado las habilidades tradicionales, solo de enfermería, las habilidades técnicas,
¿Qué más sabes hacer? Por ejemplo, alguien que ha trabajado durante mucho, mucho tiempo con jóvenes en la India. La base perfecta para una formación práctica. Sí, ¿por qué no lo aprovechamos? ¿Por qué entonces seguimos con un proceso extraño o nunca preguntamos a la gente quién quiere hacerlo? Sí, en realidad no estamos aprovechando en absoluto el potencial que tenemos. Sí, por supuesto, has expresado una idea muy honorable, pero creo que aún estamos bastante lejos de eso. Si miramos nuestra propia profesión, la enfermería, probablemente ya funciona bastante bien, pero no hay que olvidar que sobre todo en los hospitales se trabaja con diferentes profesiones, entre ellas, por supuesto, la medicina. Y creo que el tiempo de formación y el hecho de haber estudiado o no también influyen un poco. Creo que no hay que verlo de forma aislada. Y dentro del grupo profesional también tenemos esta lucha encarnizada. Tú has estudiado que sabes hacer mejor ahora. Todos debemos aprender que no se trata de hacer las cosas mejor, sino de cómo podemos complementarnos para lograrlo mejor para el paciente. Creo que si se piensa así, funciona bien, pero no hay que mostrar ese pensamiento de mejor o peor, aunque siempre está presente. Así que creo que necesitamos unos años más para llegar a ese punto. Sí, y se vuelve multidimensional. Tienes toda la razón, pero se vuelve multidimensional. No se trata solo de una formación frente a otra, años de experiencia frente a otros años de experiencia, sino que va más allá. Cada vez hay más personas de diferentes orígenes, de diferentes culturas, de diferentes idiomas. ¿Es un idioma mejor que otro? ¿Esto me ayuda más que aquello? Tenemos que dejar de hacer esta comparación constantemente porque no nos ayuda a aprovechar todo el potencial de la diversidad, sino que nos lleva una y otra vez a los prejuicios. Ellos lo hacen mejor o ellos lo hacen peor. Y creo que en cierta medida, si pudiéramos eliminar esta competencia, tanto en el sector como en la diversidad, o si empezáramos a hablar de que debemos eliminarla, podríamos aprovechar mejor el potencial. Pero tienes toda la razón. Es un bonito sueño que tengo. Sí, exactamente, pero es bonito poder pensar así y yo siempre pienso que si es concebible, es posible. Y eso me lleva de nuevo al tema de la diversidad. Esta competencia intercultural no es solo que nosotros tengamos que aprender que ahora llegan otras culturas a nuestro país, sino que también tiene que ser aprendible para la otra parte, es decir, para los que están al otro lado, por así decirlo. ¿Por qué es tan importante que ambas partes adquieran estas competencias interculturales? Porque la competencia intercultural no es algo con lo que nacemos, nadie. Es decir, no es una habilidad que tengamos desde el principio, sino que tenemos que aprenderla. Y cuanto más diferentes, diversos o variados sean nuestros equipos y nuestro entorno, más nos vemos obligados a aprenderla. Y da igual si soy de México, de Sudáfrica o de Alemania y Berlín, tengo que aprenderla. Y en muchos cursos de formación intercultural que he realizado, especialmente en el ámbito de la asistencia sanitaria, me he dado cuenta de que muchos equipos receptores siempre decían, ¿por qué tenemos que aprender siempre nosotros? Nosotros los que estamos aquí tenemos que aprender para los que vienen. Eso es incorrecto. No, todos deben aprenderlo. Todos, y de hecho, incluso más allá del ámbito de los cuidados. Toda la sociedad debe aprender a manejar esta diversidad y yo tampoco puedo hacerlo con solo haber asistido a un curso de un día y haber reflexionado sobre mi bagaje cultural y cómo funciona en otros lugares y demás. Es un proceso por el que pasamos una y otra vez y en el que mejoramos cuanto más lo practicamos. Es como escribir en el teclado del ordenador. Al principio, cuando tienes tu primer teclado, utilizas el sistema de los águilas, donde está la letra que tengo que encontrar ahora. Y con el tiempo, si lo haces una y otra vez, acabas utilizando el sistema de los 10 dedos y al final es exactamente lo mismo. Así que tenemos que aplicarlo una y otra vez y reflexionar sobre ello para mejorar. Es como he dicho antes, para los profesionales de enfermería internacionales que a menudo trabajan en sus países en equipos homogéneos o casi homogéneos. Es tan difícil trabajar de repente en un equipo diverso en Alemania como lo es para los que están aquí. Así que en realidad el problema es el mismo para todos. ¿Tienes algún ejemplo de buenas prácticas? ¿Qué cursos de formación o qué formatos podrían funcionar especialmente bien en la práctica? Y en realidad hay que tener en cuenta que cada centro tiene programas de formación continua, es decir, un ciclo de formación técnica y estándar que debe incluir las competencias interculturales. No se trata de que cuando no tengamos nada mejor que hacer, lo hagamos,
sino que debe ser algo como la seguridad en el trabajo. Cada año hay que hacer un curso de seguridad en el trabajo. Cada año hay que hacer un curso de competencia intercultural, ya sea sobre comunicación, conflictos o cualquier otra cosa, eso no importa. Pero de manera que esté institucionalizado, que todos pasen por una formación cada año. Eso es lo fundamental, diría yo. Lamentablemente, tampoco existe una norma al respecto, es decir, no se puede ir y decir que se quiere recibir formación intercultural o competencia intercultural para el cuidado de personas como ahora es posible, por ejemplo, con los cursos de idiomas. Es decir, como institución o como departamento de recursos humanos responsable de la cualificación del personal, me siento un poco abandonado, entre comillas, a la hora de buscar una buena formación que se adapte a nosotros. Nosotros, como centro de asesoramiento en Berlín, ayudamos en la búsqueda. Así que aquellos que estén en Berlín pueden acudir a nosotros y decirnos qué les vendría bien. Pero es algo que debe estandarizarse en las instituciones y no ser algo opcional que se haga si se quiere. De acuerdo. Antes también has dicho que los cursos online no son precisamente el método ideal porque se echa en falta el contacto. Ahora, al menos en lo que respecta a los cursos de idiomas, ¿opinas lo mismo de la formación intercultural? Por supuesto, exactamente. Es tremendamente difícil aprender competencia intercultural si solo tengo una pantalla delante. A menudo se trata de entrar en determinadas situaciones, ya sea mediante juegos de rol, reflexión en grupo o intercambio con otras personas para decir que, vale, eso nunca lo había visto, o, ese es el mecanismo. Intento utilizar el lenguaje o un lenguaje sencillo. Qué difícil es encontrar las palabras adecuadas. Solo puedo hacerlo si puedo practicar con alguien, y hacerlo a través de la pantalla es, lo diré sin rodeos, impersonal. Por lo tanto, el efecto de aprendizaje no es el mismo. Y todos con los que hemos hablado dicen que si pueden elegir entre online y presencial, claramente eligen presencial. De acuerdo. Es un tema que no solo os afecta a vosotros, al centro de asesoramiento, sino que hay muchos actores que desempeñan un papel importante. Y al final, por supuesto, tiene que ser en la planta o en la zona residencial o donde quiera que trabaje esa persona o donde tenga que tener lugar. Es decir, allí es donde tiene que ser. Es allí donde, por así decirlo, se encuentran los mundos. ¿Qué papel desempeñan los directivos a la hora de crear un clima realmente orientado a la diversidad y en el que uno se sienta a gusto? Es curioso que pongas ese ejemplo. La semana pasada estuve en una clínica en Hamburgo. Allí, la Dirección de Personal, Enfermería y Gestión de Pacientes reunió a todos los directivos y les dijo: vamos a dedicar un día a hablar solo de la competencia intercultural y la diversidad en el hospital, con el fin de formar en estas habilidades y sensibilizar a todos. Me pareció una idea genial. Fue un día estupendo. Tuve el honor de moderarlo y pude ver lo importante que es que la alta dirección de una empresa diga que esto es importante para nosotros. No es un tema secundario, es importante para nosotros. Lo queremos, invertimos en ello, pero también queremos que vosotros colaboréis y que no seamos solo nosotros los que hagamos algo como si estuviéramos entreteniendo a todo el mundo con un día agradable, sino que era realmente obligatorio. Tenéis que participar, tenéis que colaborar, se espera de vosotros. Para los directivos también es parte en sus descripciones de funciones. Es decir, lo impregna todo. Por supuesto, como directivo ya no puedo ignorarlo y decir, vale, lo haré cuando tenga tiempo. Nunca tengo tiempo, así que nunca lo hago. Tengo que ocuparme de ello, igual que me ocupo de pedir material o que mantengo una reunión con los empleados. Es parte de mi trabajo diario como directivo y desde ahí se transmite hacia abajo, claro, el enfoque de arriba abajo, que no siempre es lo mejor, pero en este caso es necesario. Es decir, la dirección decide y lo transmite hacia abajo. Otro ejemplo estupendo del que estoy muy orgullosa es el de un centro de cuidados en Frankfurt del Oder, que está creando un sistema de gestión de la integración y que aún no cuenta con muchos profesionales internacionales. Hay algunos polacos y ucranianos, pero realmente pocos para los 120 empleados que trabajan en el sector de los cuidados de larga duración a domicilio, y se han puesto manos a la obra y han dicho, queremos esto, vamos a hacerlo, nos preparamos y todos deben colaborar. Y tienen todo un programa de un año que estamos llevando a cabo con ellos para que no sea solo un concepto que se queda en un cajón, sino que se elabora entre todos y luego se pone en práctica. Y eso es precisamente lo que se pretende.
pretende que esta gestión de la integración no sea algo que solo sirva para los internacionales que puedan venir, sino que sea realmente beneficiosa para todos, porque todos tenemos capacidades que pueden ponerse de manifiesto y aprovecharse en un equipo diverso. Y me parece estupendo que se hayan atrevido a dar el paso. La última vez que hablamos te pregunté si había algún tipo de problema en el contexto político. ¿Ha cambiado algo? En aquel momento me dijiste que no, que más bien no, pero ahora hemos pasado por unas elecciones. El sector xenófobo aquí en Alemania se ha reforzado un poco, especialmente en los nuevos estados federados. ¿Hay problemas más graves o quizá es más bien un obstáculo abrirse un poco al internacionalismo? Probablemente las solicitudes de asilo ya no sean un tema tan candente. La última vez hablamos de las diferencias entre el asilo y el reclutamiento regulado, pero ¿hay algo más que te preocupe? Bueno, creo que hay grandes diferencias entre los distintos estados federados y entre las distintas regiones. En lo que respecta a Berlín, lo veo muy positivo. La creación del BFAP, el centro de asesoramiento, es sin duda una señal muy clara de que sabemos que necesitamos personal de enfermería internacional, que lo valoramos y que queremos integrarlo. Se trata más bien de poder mostrar claramente la transparencia de los procesos o de ayudar a las instituciones a emprender este camino y a encontrar las medidas adecuadas. En este sentido, veo realmente un movimiento positivo, sobre todo desde el ámbito político. Conozco muy bien Brandeburgo porque viví allí durante mucho tiempo y allí se ha vuelto más difícil. Políticamente siempre ha sido así, pero ahora también lo es para la integración de personas internacionales y no solo en el ámbito de la enfermería, sino en general. Por supuesto, es difícil, la reputación se ha visto muy afectada, incluso a nivel internacional, por lo que las personas internacionales también se plantean a qué estado federado quieren ir y si son de ideología más bien conservadora, se complica. Por otro lado, tenemos empresas y centros que necesitan personal urgentemente, pero es más difícil cuando las personas dicen que no quieren ir, que no lo hacen. Por eso me parece aún más notable que precisamente esta institución con tanta trayectoria diga, vale, vamos a intentarlo, porque al fin y al cabo es la única manera de dar ejemplo, decir que se puede, que queremos hacerlo, que lo haremos, que tenemos que hacerlo, porque alguien tiene que hacerlo. Es así, pero sí, es difícil. Volví a plantear la pregunta porque mencionaste Frankfurt del Oder, que está en la frontera con Polonia, y creo que es una buena señal que una institución, habrá varias, pero una destaca por dar el paso y decir, vale, aquí también lo queremos, y lo que siempre supongo es que como institución quizá te hagas impopular, porque el entorno también se da cuenta y por supuesto es mucho más difícil conseguir personal, porque como tú dices, hay gente que dice, no, yo no quiero ir allí porque no me siento bien y no sé cómo será mi futuro, quién sabe cómo estará esto dentro de 4 años, por eso es aún más notable, pero probablemente también mucho más difícil para esta institución que, por ejemplo, aquí en Baja Sajonia. Exacto, claro. O en Berlín. Y por eso Brandeburgo también tiene el gran problema de que aunque la gente vive en el territorio de Brandeburgo, todos quieren trabajar en Berlín, porque sencillamente por motivos escolares quieren que sus hijos crezcan en un entorno más diverso que el que hay ahora en el rincón más recóndito de Brandeburgo. Y por supuesto las instituciones también luchan contra eso. Además, es un estado muy extenso, lo que también lo complica. Es decir, ya de por sí tiene problemas de infraestructura y ubicación. Y luego viene esto. Por eso me parece aún más notable. Creo que es la única manera. Es la única manera de decir o nos hundimos o me abro a este proceso, aunque sea doloroso y difícil. Pero ahora lo estoy haciendo y voy a ver qué sale. Creo que al final muchos se sorprenderán cuando vean que se aborda con sensibilidad y no con mano dura, diciendo, ahora todos tenéis que hacer esto, sino teniendo en cuenta las necesidades de los equipos receptores y la estructura. Y muchos dirán que en realidad no ha sido tan malo. Nos ayuda, fortalece a nuestro equipo, mejora nuestras estructuras. Así también trabajamos mejor. Nos comunicamos mejor entre nosotros, está más claro hacia dónde vamos, qué queremos y cómo funciona. Y creo que eso hay que resaltarlo. No se trata tanto de lo internacional y lo nacional, se trata de crear estructuras para todos, para que el trabajo en el sector asistencial sea mejor. Exacto, y creo que cuando de repente trabajas con estas personas te das cuenta de que la imagen del extranjero malo no existe tal y como se pinta siempre. Quizá no sea así, también hay que vivir esa experiencia. Por supuesto. Exacto, al principio lo que más me preocupaba era el nivel de idioma, cuando es un poco más bajo, es decir, que la barrera del idioma hace que se me atribuya una falta de competencia profesional. De hecho, hace poco vi un estudio que lo confirmaba y me parece muy cruel, pero
¿Podrías volver a explicar brevemente el contexto? Bueno, al fin y al cabo, en el ámbito de la asistencia, el lenguaje lo es todo. No se trata solo de saber pronunciar correctamente los términos técnicos de la asistencia y del trabajo diario, sino que también se trata, por así decirlo, de la charla trivial, es decir, cómo puedo comunicarme con los residentes de un centro, con los pacientes, pero también con sus familiares. Ellos también siguen desempeñando un papel importante en este entramado. ¿Cómo puedo expresarme? Y si por vergüenza o porque a menudo no encuentro la palabra adecuada, los residentes o incluso los familiares piensan que no sé nada o que no puedo expresarme, es normal que piensen eso. Tuve una conversación divertida con una enfermera alemana que se fue a Berna, en Suiza, y trabajó allí durante 5 años. Me dijo que le daba pánico el teléfono. No contestaba al teléfono porque pensaba que no lo entendía. La mayoría hablaban suizo, alemán, dialecto de Berna o francés, y ella no quería recibir valores, análisis de sangre o cosas así por teléfono y luego no entenderlos y recetar medicamentos equivocados porque no entendía los valores. Y me dijo que estuvo 1 año dando vueltas alrededor del teléfono. Siempre miraba si había alguien cerca para no tener que contestar el teléfono. En realidad, estamos hablando de 2 países de habla alemana que son casi iguales en cuanto a cualificación, así que diría que los cuidadores en Suiza no son exactamente iguales que en Alemania, pero no hay grandes diferencias, tampoco en cuanto al idioma, ya que yo soy suiza y todos en mi casa hablamos alemán estándar, de modo que todos nos entendemos, pero ella no se atrevió a decir, ¿podrían hablar alemán estándar para que pueda tomar bien las constantes? No se atrevió, no tuvo valor. ¿Por qué debería? Lo entiendo perfectamente, me pasó exactamente lo mismo. Tenía que dar un taller para la SAV, creo que también en Berna. Tuvimos una reunión y la persona también suiza dijo, sé hablar alemán estándar, pero probemos así y si no me entiendes, dímelo. Débora, no creerás que le dije que no entendía nada, lo siento, ¿podrías hacerlo de otra manera? No lo hice, me fui de la reunión, no entendí nada. Tuve que volver a preguntar después. Y así les pasa a todos. Y también a muchos de nosotros, es decir, a los enfermeros mexicanos con los que he hablado, que dicen que hablar por teléfono es un horror, un auténtico horror. No puedo usar la mímica, no hay objetos que podría utilizar, no tengo ningún entorno que me pueda ayudar de alguna manera a entender lo que se quiere decir, solo tengo la voz al teléfono. Esto demuestra un poco que todos somos iguales y que todos tenemos las mismas inhibiciones, los mismos problemas cuando se trata de hablar bien. El hecho de que alguien no sepa usar el teléfono no significa que no sepa leer los valores o que no sepa elegir los medicamentos adecuados para esos valores, pero le da pánico el teléfono y creo que se necesita mucha más comprensión y repito, la competencia intercultural es fundamental. Tenemos que entender cómo funcionamos nosotros y cómo funcionan los demás y también entender que no hay ninguna diferencia. Tú y yo tenemos los mismos problemas que una enfermera mexicana, filipina o de cualquier otro lugar. Tenemos que bajar las barreras y decir, vale, quizá durante el primer semestre no llamemos por teléfono, ni hagamos videollamadas, ni nada de eso. Enviemos un fax para comunicar los valores y un correo electrónico o lo que sea. Por supuesto, eso podría ayudar a cambiar un poco esa percepción, pero me pregunto, ¿cómo se pueden hacer visibles esas competencias? Si alguien no contesta el teléfono, tiene que decirme que no se atreve a contestar, pero eso no me dice qué competencias tiene. ¿Cómo podemos hacer visibles estas competencias si hay, por así decirlo, un déficit en el lenguaje, pero a otro nivel? Creo que se muestran por sí solas, ¿no? Si eliminamos el filtro del lenguaje, lo que queda es la confianza. Es decir, la persona tiene que decirme que no le gusta o que aún no sabe hacerlo, pero para poder decirlo necesita confianza. Y ahí hemos tenido buenas experiencias con sistemas de apadrinamiento o de compañeros o como se llamen, sistemas de acompañamiento. Ahora bien, no solo en el sentido técnico, es decir, que me asignen un instructor o una instructora y practique situaciones concretas junto a la cama, sino también en los procesos o que pueda decir, por la noche te envío un mensaje por WhatsApp o te llamo un momento y te digo que no he entendido lo que tengo que hacer en tal o cual caso, ¿me puedes ayudar? Establecer estructuras de apoyo para eliminar inhibiciones y generar confianza. Y entonces se ve claramente que es en segundo plano, todas las capacidades y habilidades están ahí. Al fin y al cabo, se trata de profesionales cualificados. Desde ese punto de vista, eso se ve cuando se elimina todo el lío inicial. Pero para ello, la institución debe establecer estos mecanismos. Y eso es sin duda también una clave para mantener a la persona en la empresa a largo plazo.
Por supuesto, además de todos los aspectos sociales que también son necesarios, lo que también ayuda, por supuesto, es que las instituciones organicen un día en el que todos los recién llegados puedan conocerse. En Hamburgo lo llaman Expat Day. Todos los que no son de Alemania se reúnen un día y hacen una barbacoa y no sé qué más, pero al fin y al cabo se trata de crear vínculos para poder apoyarse mutuamente. Vale. Antes has mencionado tú un poco la carrera profesional y me pregunto qué papel desempeñan aspectos como la formación continua. Para ello, primero hay que conocer las competencias, es decir, saber en qué nos basamos. Como tú dices, hay que crear un nivel en el que se pueda mirar más allá y en el que las personas digan, me gusta estar aquí, me quedo y tengo ganas de seguir avanzando en mi carrera. Pero también hay que ofrecer, por ejemplo, medidas favorables a la conciliación familiar. Es posible que estas personas no vengan aquí con su familia, pero ¿en qué medida una oferta favorable a la familia puede hacer que las personas se sientan un poco más a gusto aquí y también puedan integrarse mejor? Exacto, cuando hablas de familia, ese es un aspecto importante, ya que la mayoría todavía tiene a su familia en su país de origen y, naturalmente, quiere traerla en el futuro. Sin embargo, a menudo tienen ideas muy claras sobre dónde deben ir los niños al colegio, si debe ser un colegio internacional o uno local, y siempre dan por sentado que en Berlín no es un problema conseguir una plaza en un colegio o en una guardería y luego se encuentran con grandes dificultades porque de repente no hay plazas disponibles en la región, etc. Muchos se sienten abandonados porque las instituciones no tienen capacidad para ayudarles y simplemente no saben a quién acudir cuando tienen que matricular a sus hijos o a quién preguntar cuando necesitan un visado de reagrupación familiar y quieren traerlos. En Berlín hacemos lo siguiente, se pueden poner en contacto con nosotros y nosotros buscamos el procedimiento para la escuela o la plaza en la guardería y también hacemos de enlace con las oficinas públicas necesarias. Por un lado, esto no pretende aliviar la carga de las instituciones o, como decirlo, no queremos quitarles un servicio, pero queremos llenar el vacío hasta que las instituciones lo hagan por sí mismas. Eso es así, sin duda. En cuanto a la carrera profesional, hay que decir que casi todos los profesionales de la enfermería con los que he hablado afirman que la carrera profesional es importante. Pero para ello también es necesaria una comunicación transparente. ¿Qué se espera en este nuevo nivel? O si hablamos de formación práctica, ¿qué se espera de un instructor de prácticas? ¿Qué competencias necesito? ¿Cómo las consigo? Y si no funciona, como en el caso del testimonio del principio, hay que explicar claramente por qué no. Y creo que eso se hace muy poco. Y da igual si soy internacional o nacional, se comunica muy poco. Necesitamos esto, aquello y lo otro. Y para la solicitud hemos seleccionado a la persona. Pero si tienes esto y aquello, entonces la próxima vez estarás en la lista, porque entonces tendrás la cualificación que necesitamos para convertirte en instructor de prácticas o para obtener esta cualificación. Siempre se da por sentado que uno ya lo sabe todo y yo me pregunto a menudo cómo se supone que uno debe saberlo, en lugar de decir, vale, si tienes todo eso, entonces no hay problema, entonces está bien. Y de alguna manera alejarse de ese, entonces nos pueden demandar. Y sí, creo que eso es siempre una excusa. Al igual que la protección de datos, siempre es una excusa para no comunicarse de forma transparente. Sí, se utiliza mucho, es cierto. Exacto, la carrera profesional es importante y en algunos casos pues realmente muy importante, ¿no? Tengo que decir que hay muchos que dicen que les gustaría tener perspectivas profesionales. Quiero saber qué puedo hacer después de obtener el título de enfermera, cómo puedo seguir desarrollándome. También el camino hacia los estudios. Estas son cosas que interesan mucho a los enfermeros internacionales. ¿Puedo seguir estudiando? ¿Qué se necesita para ello? Etcétera. ¿Qué crees que debería cambiar realmente a un nivel estructural más amplio o incluso a nivel político? Porque hasta ahora hemos hablado un poco de la organización y eso es realmente donde se desarrolla la acción. Pero hay otros niveles que también influyen en muchas estructuras. ¿Qué debe cambiar también en lo que respecta a la integración de los profesionales de enfermería internacionales? Como ya he dicho, en Berlín la situación es bastante buena. Lo que se está debatiendo ahora en un marco político más amplio son las posibilidades de financiación para la gestión de la integración. Muchos centros de cuidados de larga duración no disponen de los recursos, tanto humanos como financieros, para llevar a cabo un proceso como el de los cuidados de larga duración en Frankfurt del Oder.
Por cierto, esto también funciona a través de una estructura de financiación. Es decir, no creo que el centro se hubiera embarcado en este proceso si no existiera esta estructura de financiación. Y es que lamentablemente en Berlín no existe. En este sentido, los estados federados son muy diferentes en cuanto a lo que se subvenciona y lo que no. Esto es realmente importante. Ayuda a afianzar la integración cuando existen estructuras de financiación paralelas que naturalmente la apoyan. Existen a nivel nacional, algunas son más complicadas y otras más sencillas. También en este sentido, en la BEFAP ofrecemos ayuda, pero es algo que realmente hay que abordar y no es solo una cuestión de cuidados, sino que es un tema que afecta a todos los sectores, porque todos ellos cuentan con personal internacional o lo van a tener cada vez más, lo que significa que es sin duda un ámbito en el que se puede hacer más, se debe hacer más. En tu opinión, ¿cuáles son los principales aspectos que hay que mejorar a corto y largo plazo? A corto plazo diría que en Berlín lo tenemos muy bien controlado, ya que estamos trabajando para ser aún más transparentes y mostrar estructuras de apoyo aún más transparentes. Estamos trabajando en una página web en la que se explicarán los puntos de contacto y los procedimientos, tanto para las instituciones como para el personal de enfermería. Y estamos pensando en crear una guía telefónica digital en 3 idiomas para el personal de enfermería, en la que se puedan encontrar rápidamente centros de asesoramiento o estructuras de apoyo, porque es un tema importante. A corto plazo es algo que se va a hacer y que es necesario. A largo plazo es importante que las instituciones establezcan una gestión de la integración. Es decir, como ya he dicho, que los directivos sepan que es un componente que debemos incorporar, que a largo plazo se integre realmente en los centros y no solo en esos centros, sino que también se pueda ejercer presión política para que sea obligatorio como un sello de calidad o un sello de buen empleador o como quiera que se llame, pero no solo debe ocurrir en los grandes hospitales, ¿no?, sino que también debe llegar hasta los centros de cuidados de larga duración más pequeños. Y por supuesto, hay que adaptarlo porque no todo el mundo tiene una gran gestión de la integración, eso es lógico, pero adaptado a la estructura de la institución, en realidad debería existir en todas partes. Esa sería la perspectiva a largo plazo. Estaba pensando si no tendría mucho sentido integrarlo en estructuras locales donde, por ejemplo, diferentes ciudades tienen diferentes etnias u orígenes, porque todavía hay barrios donde se concentran diferentes grupos de personas y donde realmente se tiene el problema de acceder a ellos o no hay suficientes servicios de asistencia. Es decir, con este personal se podría llegar a estos grupos de personas y ofrecerles más apoyo, porque ahora mismo quizás se las arreglan en el círculo familiar, como has dicho antes. Pero aún así sigue faltando apoyo profesional. Y si simplemente existe una barrera lingüística, eso también podría significar que las personas de otros países tendrían un mejor acceso a estas personas. Probablemente todos los municipios estarían interesados en ello. Solo hay que saberlo y gestionarlo un poco. Exacto, eso es lo que yo entiendo, que aprovechamos todas las habilidades que aportan todos los empleados. Y no me refiero solo a que un enfermero sirio pueda explicarle a otro enfermero sirio cómo se llama un aparato técnico en árabe, sino que, por supuesto, en la asistencia ambulatoria también sería muy útil hablar los idiomas que se hablan en los hogares, en los distintos barrios o en las casas familiares o donde sea, hasta traducciones que son necesarias, por ejemplo, para familiares en situaciones trágicas. Aprovechemos todo lo que la persona aporta de la manera que sea mejor para los pacientes y los residentes. Débora, con esto hemos llegado prácticamente al final. Creo que hemos vuelto a abordar muy bien el tema. ¿Hay algo más que te preocupe o que quieras decir? En realidad estoy muy contenta. Creo que es un tema muy importante. Espero que consigamos que las instituciones se tomen en serio que la gestión de las expectativas de los profesionales de enfermería internacionales es un componente muy importante para una integración sostenible en su empresa y que acepten el apoyo que ofrece actualmente la BEFAP para establecerlo. Es mi deseo más sincero. Ahora a ver si lo conseguimos. Exacto, lo enlazaremos en las notas del programa. Así que quien esté interesado en profundizar más o necesite asesoramiento puede ponerse en contacto con vosotras. Con mucho gusto. Muchas gracias, Débora, por habernos informado también y por haber arrojado luz sobre la gestión de expectativas en general, los problemas que conlleva y cómo podemos, por así decirlo, abordarlos de forma orientada a las soluciones para mejorar la integración y al mismo tiempo ofrecer una mejor atención. Muchas gracias.
Si alguien está interesado, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Puede hacerlo a través de nuestro foro que encontrará en nuestra página web, o bien suscríbase a nuestro boletín de noticias y no se perderá nada. Muchas gracias a todos los oyentes y de nuevo un saludo a Francis. Espero que te encuentres mejor. Hasta pronto. Adiós. Gracias, Cristian. Adiós.